Muy buenas tardes, queridos estudiantes, padres de familia. Bienvenidos a una nueva actividad de esta semana de trabajo. El día de hoy vamos a analizar lo que viene a ser el área de tutoría, cuya actividad titula Puedo mejorar. Recordemos que desde la semana pasada estamos viendo las actividades en tutoría en relación a cómo nos ha ido durante todo este año. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? En esta actividad reflexionaremos acerca de las dificultades que he experimentado durante el año y me propondré a mejorar. Este es nuestro propósito de esta actividad. Empecemos. Te invito a observar las siguientes imágenes y a leer con detenimiento. Veamos en este caso qué nos dice Zoraida. Zoraida nos dice que durante el año me ha resultado difícil organizarme en mis actividades diarias, a pesar de que elaboré un horario. Paula nos dice, a veces tomo decisiones muy rápidamente y luego me arrepiento. Mientras que Andrés nos dice lo siguiente, mi familia y yo hemos tenido que mudarnos para estar más cerca de mis abuelos. En la nueva casa donde estamos, a mí me ha resultado muy difícil empezar a compartir mi cuarto con mi hermano, pues ambos tenemos hábitos muy distintos y él es muy desordenado. Entonces, miren qué importante es en este caso ir subrayando o resaltando algunas ideas que me pueden ayudar a una mejor comprensión. Luego tenemos acá dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué nos cuentan los personajes? Es decir, Zoraida, Paula y Andrés. ¿Qué nos cuentan? Yo voy a escribir que nos cuentan sus o las experiencias que han vivido durante este año. Y las decisiones que tomaron cada uno de ellos. Muy bien. Esto es lo que me cuentan los personajes de estos pequeños diálogos que he observado. Luego nos dice, ¿qué les aconsejarías para que puedan mejorar de aquí en adelante? ¿Qué les podemos aconsejar? Bueno, que esas experiencias vividas les ayude a mejorar en su vida diaria, Por ejemplo, ¿qué le podemos decir a Zoraida? A Zoraida le diríamos que organice mejor su horario y pueda cumplirlo. Muy bien. Eso le podemos decir a Zoraida. Mientras que a Paula le podemos decir, Paula, que analice las consecuencias de sus decisiones. Muy bien. Y a Andrés, ¿qué le podemos decir en este caso a Andrés? Que dialogue con su hermano para mejorar la convivencia entre ellos, ¿verdad? Entonces, estas son algunas ideas que nosotros podemos aconsejar tanto a Zoraida, a Paula y a Andrés. Continuemos. Nos dice acá, es importante reflexionar sobre las dificultades que afectan nuestro bienestar, el logro de nuestras metas, así como identificar qué podemos hacer para superarlas. Miren qué importante tenemos estas ideas acá. ¿Qué debo hacer? Primero, reflexionar sobre las dificultades que afectan mi bienestar. Luego de ahí, también reflexionar sobre aquellas dificultades que me impiden lograr mis metas. Y así voy a identificar qué puedo hacer yo para superar estas dificultades. Entonces, para eso, vamos a poner atención a las siguientes imágenes. Nos dice, Lucy y Marcos están haciendo su tarea. De pronto, Lucy comienza a cantar su canción favorita, a lo que Marcos reacciona gritando, déjame trabajar tranquilo, no quiero que hables fuerte. Miren la expresión de Marcos, miren el gesto que está haciendo Marcos y miren lo que ocurre con Lucy. En el siguiente caso nos dice,
Pablo entró a la habitación y encontró que Javier dejó todo desordenado. Acá, entró. Listo. Miren acá lo que está ocurriendo. Este es el niño Pablo. Ahí está Pablo, entró. Miren el gesto de Pablo. Y miren a Javier. ¿Qué ocurrió con Javier? ¿Cómo se siente? Entonces, una vez identificados estos dos casos, vamos a ver las preguntas. Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades presentan Marcos y Javier? Marcos y Javier. Muy bien. En las situaciones que estamos observando. Por ejemplo, en Marcos, ¿qué observo en Marcos? A Marcos, en este caso, Marcos grita porque Lucy, en este caso, empezó a cantar. Empezó a cantar y eso no le gustaba y eso no le dejaba hacer sus actividades a Marcos. Un ejemplo. Mientras que Javier, ¿qué podemos decir con Javier? A ver, acá vamos a poner bien esta parte. Acá vamos a arreglarlo bien bonito. ¿Qué ocurre con Javier en este caso? Bueno, en Javier podemos decir que es un niño desordenado, con su habitación. De manera muy sencilla y simple. Javier es un niño muy desordenado con su habitación. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo afectan esas dificultades a la relación con su familia? A ver, si por ejemplo en el caso de Marcos, que para gritando, ¿cómo afectaría en ese caso la relación con su familia? Podemos decir que los gritos en este caso afectan la buena convivencia. Muy bien. Y en el caso de Javier, podemos decir que el desorden incomoda a la familia y afecta la convivencia. Eso podemos decir. Recuerden también que cuando vimos los tipos de maltrato, tenemos físico, psicológico y sexual. En este caso, los gritos vienen a ser un tipo de maltrato psicológico. ¿A quién le gustaría que le griten a cada rato, verdad? A nadie nos gustaría. Muy bien, continuamos con la actividad. Vemos la siguiente pregunta y nos dice, ¿qué crees que podrían hacer para mejorar? En el caso de Marcos, ¿qué podría hacer Marcos para mejorar? Podemos decir que conversar con Lucy y llegar a un acuerdo mutuo. Muy bien. En la que ambos salgan beneficiados. Eso podemos decir. En el caso de Javier, ¿qué haríamos con Javier? Pablo, que es su hermano, de repente debe conversar con Javier para que asuma sus responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de Javier? Es de acomodar su cuarto, tener todo en orden en su cuarto. Entonces vamos viendo estas preguntas en relación a lo que estamos trabajando. Continuamos con la actividad. Ahora te toca a ti. ¿Qué voy a hacer? Veamos esta pregunta. ¿Qué dificultades has tenido durante este año? Muy bien. Voy a recordar qué dificultades he tenido y cómo me han afectado. Para eso, primero debes de pensar en las dificultades personales que has experimentado. Por ejemplo, falta de organización, falta de responsabilidad para asumir tareas del hogar, dificultades para regular tus emociones, para hacer más ejercicio, entre otras. Elabora un dibujo que represente cada una de esas dificultades y escribe un texto breve sobre cómo afectan tu bienestar, tu relación con los demás y tus aprendizajes en la escuela. Por ejemplo, acá dice, dificultad que afecta a mi bienestar. ¿Cuál es esta dificultad que afecta a mi bienestar? Es decir, a mí propio. Por ejemplo, no dormir las horas necesarias, ¿ya? Quizás por estar jugando con el celular.
Recordemos, como habíamos visto en actividades anteriores, cuando la niña agarra el celular, pone la frazada encima para que nadie sepa que está jugando con el celular y eso afecta a la visión. En este caso, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo afecta o cómo nos afecta en este caso? Afecta o afecta mi salud. Es decir, ¿cómo afecta mi salud? Dolores de cabeza y ardor o molestia en los ojos. Eso podríamos decir en cuanto al bienestar. Vamos con el siguiente y nos dice, dificultad que afecta mi relación con los demás. ¿Alguna dificultad que afecta mi relación con los demás? Por ejemplo, podemos escribir, no he cumplido con mis responsabilidades. ¿Ya? En casa, por ejemplo, mis responsabilidades en casa. De repente me dicen, ya tú te encargas de limpiar la mesa, tú te encargas de barrer, tú te encargas de acomodar las camas, tú te encargas de acomodar quizás la mesa que no está desordenada, etcétera. Cada uno tiene una responsabilidad, pero yo en este caso no las cumplo. Las demás personas, ¿cómo se sentirán? ¿Se sentirán bien? ¿No se sentirán bien? ¿Se sentirán molestas? Entonces vamos viendo ese caso. ¿Qué puede ocurrir en este caso en relación con los demás? Por ejemplo, causa algunas discusiones con mi familia. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo con mis actividades. Eso es lo principal. Dificultad que afecta a mis aprendizajes. No tener un horario personal que me ayude a realizar mis actividades. Recordemos, a pesar que estamos en casa, es muy importante tener un horario personal. Por ejemplo, en la mañana voy a escuchar mis actividades con mi maestra, con mi maestro de Aprende en Casa. De ahí voy a almorzar, tengo un breve descanso y en la tarde me pongo a hacer mis actividades, me pongo a leer quizás un libro que tengo ahí y también puedo ponerme a ayudar a mis padres, a mi mamá o a mi papá en hacer algunos quehaceres. Entonces, es muy bueno tener también este horario personal de trabajo o de estudio. ¿Qué más tenemos en este caso? Dice que podemos decir que no logré cumplir, ¿ya? No logré cumplir con mis actividades a tiempo. A veces, muchas veces, cuando nosotros no tenemos un horario personal en el cual nos recalque o nos haga de repente hacer acordar sobre qué actividad tenemos que hacer, muchas veces podemos caer quizás en no hacer nuestras actividades a tiempo y caemos en la irresponsabilidad al momento de presentar los diferentes trabajos que nos dejan nuestros docentes. Entonces, de manera muy sencilla y muy breve, eso podemos escribir. De repente, algunos de ustedes tienen algunas otras ideas que la pueden complementar. Luego me dicen el número 4. Luego de analizar tus dificultades, es momento de proponer acciones para superarlas. Responde y completa la tabla. En mi bienestar, ¿cuál era la dificultad? No dormir las horas necesarias por estar jugando con el celular. ¿Qué puedo hacer yo para superarlas? Por ejemplo, tener un tiempo adecuado para el uso de los dispositivos. ¿Ya? ¿Con qué habilidades cuento para superar esta pequeña dificultad? Yo puedo decir que debo de tomar buenas decisiones. Es decir, por más que tenga yo un juego que me guste, y si por ejemplo me dicen mis padres, solamente vas a jugar 1 hora con tu celular o media hora, respetar el horario, tomar una buena decisión. Así el juego está interesante, no, yo no debo jugar más del tiempo debido porque mis padres me han dicho máximo 1 hora. Eso es tomar una buena decisión. En relación con los demás, habíamos dicho también arriba el caso, hay que leerlo. No he cumplido con mis responsabilidades en casa. ¿Qué puedo hacer yo para superar esto? Cumplir con los acuerdos de la familia. Es decir, por ejemplo, si a mí me toca esta semana lavar los platos, lavo los platos.
Si esta semana me toca ir a la tienda, voy a la tienda. Si esta semana a mí me toca barrer la casa, barro la casa. Entonces, es muy importante cumplir los acuerdos a los cuales hemos llegado con nuestra familia. ¿Qué habilidades me van a ayudar sobre todo a superar esta parte? Ponerme en lugar de mis familiares, y así asumir mis responsabilidades. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta parte? Si a mí me toca barrer y no lo hago, ¿cómo creen ustedes que se sentirán mis padres o mis hermanos al ver la casa sucia o al ver que todos ellos han cumplido sus deberes o sus quehaceres en la casa y yo no las he cumplido? ¿Cómo creen que se sentirán? Entonces, eso se llama ponerme en el lugar de mis familiares y así yo darme cuenta de que estoy cometiendo un error y voy a comenzar a asumir mis propias responsabilidades dentro de casa. En mis aprendizajes, ¿qué debo de hacer? Muy sencillo, bien fácil. Elaborar un horario personal. Un horario personal para cumplir mis responsabilidades. Eso es lo que yo debo de hacer. ¿Con qué habilidades cuento para superarlas? ¿Cuál es la habilidad principal? Que yo soy responsable y cumplo con lo propuesto. Y cumplo con lo que me propongo. Eso puedo tener yo. Esas son mis habilidades. Muy bien, queridos estudiantes, entonces ahí tenemos esta parte. Ya luego vas a hablar con tus docentes sobre las dificultades que has tenido. Y luego también con tus familiares. De repente ellos tienen otras orientaciones que pueden ayudarte. Esta es la actividad del día de hoy en el área de tutoría. Bien sencilla, bien práctica y sobre todo muy importante, vamos a identificar nuestras propias dificultades durante todo este año y cómo nosotros podemos ir superándolas poco a poco. Nos encontramos en el siguiente video. Que tengan todos ustedes muy buenos días.